Emily, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué no contestas el teléfono tan pronto como se conectó la llamada? Mi madre gritó enojada. Ahora estoy en casa. Respondí con calma, sin ser molestado por el enojo de mi madre. ¿Por qué me dejaste atrás? ¿No te importa tú? Padre, mi madre estaba claramente agitada. Suspiré suavemente antes de expresar mis sentimientos. Ya no puedo vivir contigo. Mamá, es por eso que decidí retirar mi declaración. La sorprendí. Estaba claramente desconcertada. ¿De qué estás hablando? De repente. ¿Me odias ahora? No podré arreglármelas si te vas. ¿Qué debo hacer cuando regrese del hospital? Necesito atención. Sabes, a estas alturas ya sabía toda la verdad sobre mi madre. Soy Emily, tengo 36 años. Todo, pero escuché que tenía la misma edad que mi madre. Según mi mamá, mi padre era todo un mujeriego, la trataba como a una sirvienta y siempre se quejaba. Al final se fue para estar con su amante. Qué hombre tan terrible, ahora me parece imposible. Ponte en contacto con él. Mi madre tiró todas las fotos de mi padre hace mucho tiempo. Después del divorcio mi madre obtuvo la custodia. Parece que no hubo ningún conflicto particular con mi padre. Ella me tomó y me crió con cuidado. Estoy lleno de gratitud hacia ella. Gracias a ella pude graduarme de la universidad y conseguir un trabajo en una empresa importante. Crecí recibiendo mucho amor de mi madre, así que nunca me sentí sola. Además, no tengo ningún deseo de conocer a mi padre. Ahora mi madre siempre ha dicho sobre él: ese hombre realmente no era bueno, así que piensa en ello como si nunca hubieras tenido un padre desde el principio. Eres mi orgullo y alegría, criado con todo mi cuidado. Cuando me enteré de cómo mi padre trataba a mi madre y sus aventuras con otras mujeres, lleno de ira hacia él, sintiendo mucha pena por mi madre. Casi nunca sentí envidia al ver a los padres de mis amigos juntos en eventos escolares como los días de los padres o los días deportivos. Vivía como si mi padre no existiera, tal como mi madre había dicho en ese momento. Caminar tuvo que dejar su trabajo, lo cual fue una gran frustración para ella. Mi madre, que siempre estaba alegre, se volvió triste después del accidente. Le quitó la libertad en su sonrisa. Gradualmente se volvió angustiada mentalmente. Tuvo que visitar el hospital con más frecuencia y perdió mucho peso. Entonces ella me pidió que volviera a casa para cuidarla, así que regresé a la casa de mi familia para su cuidado. Ella probablemente se sentía muy vulnerable mentalmente. Me tomé una semana libre para dedicarme a Kaibin. Inicialmente pensé que volvería a trabajar cuando ella mejoró. Desde que regresé a casa mi mamá ha estado sonriendo más a menudo. Me sentí aliviado de poder volver a trabajar, pero cuando se lo conté a mi mamá, ella no me permitió regresar a trabajar. ¿Vas a volver a trabajar, Emily? No me dejes aquí solo otra vez, ¿verdad? Sería cruel decir esto. Mi madre se aferró a mí. Mamá, si ese es el caso, hablaré con mi compañía, así que espera. Me quedé perplejo por la súplica de mi madre, pero no pude abandonar a la mujer que me había criado sola. Además, pude ver cómo su movilidad y sus fortalezas mentales disminuían, estando sola y constantemente rondando a mi alrededor. Incluso cuando estaba trabajando en mi habitación durante las reuniones en línea con la cámara de la computadora portátil, tuve que pedirle que saliera de la habitación porque no es bueno que otros la vean, pero ella siempre se quedó donde pudiera verme. Me sentí como si estuviera bajo su vigilancia constante, lo cual no era agradable, pero no tenía otra opción. Mi madre continuó con su rehabilitación, pero no había señales de mejora en su condición. Por lo tanto, no tenía perspectivas de regresar a la oficina principal, lo que me preocupaba. Cuidado de mi madre. Pasé estos años sin entablar ninguna relación romántica y ahora han pasado 10 años. Actualmente mi madre tiene 65 años y su dependencia de mí ha empeorado cada vez que tengo que salir de casa, aunque sea por un momento. Ella se enoja mucho y causa muchos problemas. Calmarla lleva tanto tiempo que volver a vivir sola parecía imposible. Un día fuimos al hospital para su chequeo de rutina. El médico que siempre atiende a mi mamá es un médico de unos 40 años llamado Dr. Walter Green. La ha estado tratando durante 10 años. Mi madre entró en la sala de examen para que la revisaran de inmediato. Salí para atender una llamada de un colega de trabajo. Después de terminar la llamada y mientras regresaba a la sala de examen, un médico se me acercó en el pasillo. Disculpe, pero ustedes están relacionados con Sara, ¿cierto? Sí,
Sara es mi madre, ¿le pasa algo? Me sorprendió que de repente se me acercara un médico desconocido. Perdón por la demora. Soy Kate Hudson. Soy la médica a cargo de Sara y trabajo directamente bajo las órdenes del médico Walter Green. A cargo aquí en el hospital, en realidad tengo algo que discutir con respecto a Sara. Si tienes tiempo, me gustaría hablar contigo al respecto. Si te parece bien, me siento ansioso. Inmediatamente acepté tener tiempo libre con ella. El doctor Hudson luego me guió con una conversación seria. Expresión a una habitación separada que parecía ser utilizada como una pequeña sala de conferencias o consulta. Por favor tome asiento, me indicó el doctor Hudson, así que me senté y ella comenzó a hablar con una expresión seria en su rostro. Entiendo que ha estado llevando a su madre Sara. En la casa de su familia, sí, eso es correcto. Durante los últimos 10 años he estado trabajando desde casa y cuidando a mi madre. Entonces el doctor Hudson miró hacia abajo y murmuró en voz baja, esto es un poco difícil para mí decirlo, pero lo que se reveló a continuación fue impactante, aunque dudaba de mis oídos. El doctor Hudson me llevó a cierta habitación. Lo que vi allí fue una escena impactante. El doctor de Sara de inmediato al escuchar las palabras del doctor la ira hacia mi madre brotó dentro de mí. Ese día le mostré mi agradecimiento y salí del hospital. Por supuesto me fui directamente a casa sin pasar por la casa de mi madre. Tan pronto como llegué a casa comencé a prepararme para dejar la imagen de mi madre. Que estoy en el hospital seguía pasando por mi mente. Habían pasado como 3 horas y estaba a punto de terminar de empacar. Durante ese tiempo mi madre había llamado varias veces. Probablemente estaba ansiosa porque el chequeo o rehabilitación había terminado y yo estaba no en el hospital, pero seguí ignorando sus llamadas después de terminar de empacar. Finalmente respondí la llamada de mi madre. Emily, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué no contestas el teléfono?, gritó mi madre en voz alta tan pronto como se conectó la llamada. Estoy en casa, respondí Carly no perturbada por su enojo. ¿Por qué me dejaste atrás? ¿No te preocupas por tus padres? Mi madre estaba claramente agitada. Suspiré suavemente antes de expresar mis sentimientos. Ya no puedo vivir contigo. Mamá, por eso he decidido. Al salir de esta casa, mi declaración hizo que sus ojos se pusieran blancos en estado de shock. Parecía bastante desconcertada. ¿Qué estás diciendo de repente? ¿Me odias ahora? Si te vas, no podré arreglármela solo. ¿Qué se supone que debo hacer? Cuando regrese del hospital necesito atención, ¿sabes? Le dije algo a mi madre con confianza. Mamá, la verdad es que tus piernas sanaron hace mucho tiempo y puedes caminar normalmente, ¿verdad? Sé que no necesitas silla de ruedas ni ningún cuidado en mi casa. Palabras. Mi madre levantó la voz. ¿Cómo supiste eso? ¿Quién te lo dijo? Le conté a mi madre lo que el doctor Hudson había compartido conmigo y lo que había visto en el hospital. El doctor Hudson dijo que las pruebas recientes no mostraban anomalías en el cuerpo de mi madre y que era desconcertante porque no podía caminar. Después de pensarlo un poco, el doctor Hudson concluyó que podría ser una creencia de mi madre. Hudson explicó entonces dijo ven conmigo y me guió hasta la puerta de la sala de exploración donde estaba mi madre. Abrió un poco la puerta y dijo por favor mira esto. Para mi asombro mi madre estaba sentada en una silla sin ningún problema en la sala de exploración. La silla de ruedas estaba a un lado y su bastón estaba cerca. Justo después de decir gracias doctor Green, como siempre, mi madre se levantó sola de la silla sin usar el bastón, se levantó de la silla, se puso la chaqueta y se preparó para dejar a mi madre. Quien normalmente se pone una tirita en el hospital, caminó sola a tirar la basura de la aplicación de la tirita. Al ver los ligeros pasos de mi madre me quedé sin palabras. Ella parecía no darse cuenta de que yo estaba observando después al doctor Hudson y me alejé un poco para no. Después de que mi madre se diera cuenta, mi madre salió despreocupadamente de la habitación en su silla de ruedas y se dirigió hacia el centro de rehabilitación adyacente. El doctor Hudson se acercó a mí y le preguntó a Emily, ¿estás bien? Me quedé allí aturdida por un momento antes de darme cuenta de que mi madre en realidad no estaba. No podía caminar ni creía que no podía caminar, pero estaba fingiendo que no podía exigirme atención en medio de mis emociones arremolinadas de ira y frustración.
La doctora Hudson puso su mano sobre mi hombro y susurró, manténgase fuerte siguiendo el consejo del doctor Hudson. Empaqué rápidamente para dejar la casa de mi familia mientras yo contaba los acontecimientos en el hospital. Mi madre escuchó en silencio, pero después de unos minutos comenzó a decir la verdad. El accidente automovilístico ocurrió y no estaba mintiendo. Me lastimé lo suficientemente grave como para necesitar asistencia social. Sin embargo, después de aproximadamente 1 año y medio de rehabilitación intensiva, podía caminar con un bastón. Lamento guardar silencio al escuchar esto. Con una lata después de aproximadamente 1 año y medio. No bromees conmigo entonces por teléfono. Mi madre respondió, te habrías ido si lo supieras bien. Ves, parecía ocupada con el trabajo y odié saber que mi madre me amaba como a su hija de nuestra vida diaria, pero su amor se volvió excesivo haciendo que me preocupara por ella para no alejarme de su lado. Me preocupo por ti. Emily y yo nos sentíamos solos. Mi madre dijo eso, pero a lo largo de estos 10 años el tiempo había pasado. Algunos de mis colegas he sido ascendido y gana buenos salarios. Otros están casados y han formado familias felices. Tuve que renunciar a mi carrera y a mi matrimonio para cuidar de mi madre, solo para darme cuenta de que gran parte de ese tiempo fue desperdiciado. Cuanto más pensaba en ello, más frustrado me sentía. Me convertí y finalmente comencé a llorar. Le dije que ya no tenía intención de cuidarla. Hoy dejaré nuestra casa familiar. No me contactes nunca más. Lo entendí. Le dije firmemente. Colgué el teléfono y bloqueé el número de mi madre meses después. Estaba en un hospital cuando estaba a punto de irme a casa después de un chequeo. Un hombre corrió hacia mí. Ha pasado un tiempo tras una inspección más cercana. Era el doctor Green, el ex médico de mi madre, pero se veía mucho más delgado que antes y su rostro estaba marcado por el cansancio. Doctor. A su despido también se descubrió que tenía informes de diagnóstico. Mencionó que podría ser arrestado pronto. Parece que ya está enfrentando la decisión de que le revoquen su licencia médica, pero insistió en mí. No hice nada malo. El dinero que recibí no fue un soborno ni una recompensa, fue dinero de hash que Sara pagó en su nombre. Así es como lo veo, fue un grave error. El doctor Green estaba tratando de echarme la culpa a mí por temor a ser arrestado. Levanté la voz en oposición al doctor Green. Afirma de qué estás hablando. Eso es una tontería. De repente, la conducta del doctor Green cambió y me enfrentó agresivamente. No me escucharás. Le diré a la policía lo mismo. Te dije que sabes lo que pasará si haces algún movimiento innecesario. Cierto, el doctor Green me estaba amenazando. Podía sentir que los latidos de mi corazón se aceleraban. Estaba claro que la historia del doctor Green carecía de evidencia, pero tampoco había pruebas de que yo no estuviera involucrado. Entonces un hombre mayor se acercó y se paró frente a mí de forma protectora en ese momento. Doctor. El rostro de Green se puso pálido y exclamó al director ejecutivo del hospital, ¿por qué está usted aquí? También me sorprendió darme cuenta de que el hombre que estaba frente a mí era el director ejecutivo del hospital. ¿Qué le está haciendo a mi hija, doctor Green, su hija, el doctor? Con incredulidad y miré al hombre. El hombre que tenía delante era el director general del hospital y resultó que mi padre, el padre del que había oído hablar de mi madre, el padre del que mi madre se había divorciado cuando yo era joven, era él. Director general de este hospital. Sin embargo, incluso frente al director ejecutivo del hospital, el doctor Green continúa diciendo tonterías. Solo estaba escribiendo los informes de diagnóstico porque esta mujer me amenazó como padre. ¿No crees que es importante ayudar a tu hija a tomar decisiones positivas y evitar que se convierta en una criminal? Necesito su ayuda, doctor. Green le pidió ayuda a mi padre, pero no tuvo ningún efecto en mi padre. Es ridículo, ustedes dos se han hecho enemigos tanto del hospital como de las autoridades. Han estado engañando a mi hija, que cuidó durante 10 años. Conspiraron para recibir beneficios por incapacidad. Green cayó de rodillas y luego le di una palmada en el hombro desde atrás. Me di la vuelta y vi a mi madre parada allí con una expresión amenazadora. Por supuesto, no está sentada en una silla de ruedas ni usando un bastón, está parada con energía. ¿Qué estás, dos haciendo? Mi madre me miró a mí y a mi padre mientras hablaba.
Seguí al doctor Green porque te estaba buscando. Pensé que eso me llevaría hasta Emily, pero parece que entré en toda la escena. La persistencia de mi madre me dejó helado. Mi madre miró hacia abajo en silencio. Ella había estado mintiéndome desde el divorcio para evitar que conociera a mi padre. Todas las historias de mi padre tratándola como a una criada y dejándola debido a una aventura eran completamente inventadas. Mi padre, un médico dedicado, siempre había trabajado incansablemente. Mi madre debió saber esto cuando se casó con él, pero cambió después de que yo nací. Decidió por sí misma que él era un fracaso como padre y de repente me tomó y se fue de la casa. Por lo que no fue mi padre sino mi madre quien se fue después de las negociaciones. Mi madre obtuvo la custodia porque mi padre, a pesar de tener buenos ingresos, no tenía tiempo para cuidar a los niños. Sin embargo, mi padre me había estado enviando mucho dinero para la manutención. Me sorprendió enterarme de esto cuando hablé con mi padre. Para ganarme la matrícula, como ella afirmó, en realidad trabajaba a tiempo parcial durante el día y pasaba las noches bebiendo en el distrito de entretenimiento. De repente mi madre preguntó bruscamente, ¿tiene pruebas? No puedes simplemente verificar los extractos bancarios o preguntar en los lugares donde trabajo. Entonces miró hacia abajo y comenzó a llorar. Ya no puedo vivir contigo, mamá, de hecho no puedo, lo siento, pero tengo que cortar los lazos contigo ahora, adiós. Espera un minuto. Emily, Emily, mi madre llamó, gritó mi nombre en voz alta, pero ya no importó haber declarado mi repudio. Documentos para recibir beneficios por incapacidad. Se le ordenó pagar todos los beneficios recibidos, benditos intereses. Además fue acusada de participar en fraude. Espero que ella realmente reconozca y expía sus crímenes. Esta terrible experiencia me causó tanto estrés que terminé mentalmente agotado y tuve que buscar tratamiento hospitalario. Ahora estoy trabajando en la oficina principal y administrando mi trabajo mientras continúo mis visitas al hospital. Restaurando nuestra relación genuina entre padres e hijos. Un día después del trabajo conocí inesperadamente a mi padre y decidimos cenar sentados en el restaurante que él habló. Podemos recuperar el tiempo perdido, pero hay mucho por delante de ahora en adelante. Emily vive la vida de la manera que quiera. Sus palabras resonó profundamente en mí.